estén dentro del plastrón puedan morir. Pero si dentro de ese plastrón hay pus, hay secreción, el paciente va a tener fiebre, va a tener taquicardia. Y ya no sería tanto un plastrón, probablemente sea un acceso. Y ese paciente es tributario ya de cirugía porque ya estamos viendo alteraciones de shock séptico, como la taquicardia y la fiebre. Y aquí viene lo que yo siempre les digo a mis alumnos para que diferencien, y lo digo a los residentes, porque se equivocan a veces este término de plastrón y terminan siendo mandados como plastrón apendicular, apéndices plastronados, que es diferente a plastrón apendicular. Y eso, ¿quién nos confunde? Los mismos ecografistas. Ustedes saben que ahora los ecografistas abundan y ponen alegremente ahí plastrón apendicular. La historia de enfermedad de ese paciente, 3 días. Y imposible que un plastrón apendicular, según la historia natural, se forme en 3 días. Mínimo unos 10, 15 días debe tener de historia de enfermedad de dolor ese paciente para que haya formado un plastrón, es decir, pura masa sin secreción. Si ustedes se dejan engañar y se dejan impresionar por una ecografía que les viene y le dice plastrón apendicular, y le preguntan al paciente, ¿cuántos días tiene usted de dolor? Doctor, recién me duele desde hace 3 días. Tengan por seguro que esa paciente no es plastrón. Y si ustedes dicen, no, el doctor Vera me dijo plastrón apendicular, no se opera. Entonces lo mandan a antibiótico terapia o lo mandan a su casa y con 3 días. Eso no es plastrón apendicular, ese es un apéndice plastronada. ¿Y cuál es la diferencia entre apéndice plastronada y un plastrón apendicular? La diferencia es que nosotros tenemos nuestro epiplon. Ustedes ya saben por anatomía, la enseñé la pasada, el epiplon, que es esa grasa, ese aumento, ese delantal que está sobre nuestros intestinos, nos protege. Y al menor cuadro inflamatorio, al menor cuadro inflamatorio, desde la catarral ya, a ver, por favor, voy a tener que silenciarlos, creo. Pablo, alcalde, por favor, tu micrófono. Desde la catarral. El consentimiento informado, me gustó mucho que... Pablo, alcalde, tu micrófono, por favor. Porque en eso se basa, como les dije, toda acción, acción médica tiene su parte ética y médico. Pablo. Entonces, siempre el consentimiento informado tiene que informarles todos los riesgos, el estado de su enfermedad y todo. Ahora ya los silencié. El plastrón apendicular es le decía, se va a diferenciar del apéndice plastronada porque desde el apéndice catarral el epiplon va a envolver el apéndice, va a envolver y ya de por sí, ya ese es una apendicitis plastronada, diferente a plastrón apendicular. Y cuando uno opera una catarral, una supurada, muchas veces encuentra el epiplon que lo está cubriendo al apéndice. Pero uno simplemente lo agarra el epiplon y lo descubre, lo quita del apéndice y quedó ahí nada más. Esa es una apendicitis plastronada. Sino que lo ven en la ecografía como que lo cubre todo y lo ponen como plastrón apendicular. Entonces, la diferencia está en que una apendicitis plastronada se puede operar. De hecho, que es una apendicitis normal y que es una respuesta normal del cuerpo de defensa.
de defensa del epiplom, y por tanto no es un plastrón apendicular. El plastrón significa que ya el cuerpo pasó toda la etapa inflamatoria aguda, ya están los 15 días y ya se petrificó, digamos así, todo el epiplom y lo hace duro la masa, que si uno quiere operarlo ahí, termina rompiendo el intestino y no logra despegarlo. Tan así de duro se forma el plastrón. Voy a volver a ver si... Ahora sí, ¿me escuchan? ¿Ahora pueden hablar? Sí, doctor. Sí, Ya. doctor. Ahora sí, espero que no me interrumpan. ¿Escucharon lo que les dije sobre el plastrón, la diferencia? Sí, doctor. Entonces, tengan cuidado cuando lean ecografías que les diga plastrón apendicular. Tienen que preguntarle, ¿tiene 10 días o 15 días? Ya recién estamos hablando del plastrón. Entonces, ese paciente, sin líquido, sin nada, es un plastrón. Ese paciente sí con tratamiento antibiótico. Pero si tiene 2 o 3 días, probablemente sea que la apendicitis se está plastronando nada más. Es decir, que el epiplom no está cubriendo nada más, así que uno tiene que operarlo igual. Porque es un mecanismo de defensa simplemente eso, sino que está en sus etapas iniciales. Y lo operan y sacan el plastrón, se despega facilito y sacan su apéndice. Muchas veces vamos a encontrar así, por si acaso. Entonces ya saben diferenciar entre un plastrón apendicular que no se opera y una apendicitis plastronada que sí se opera. ¿Entendido? Entonces, ¿cuál es el diagnóstico diferencial? Como vemos, como siempre más, nos dan problemas para el diagnóstico las mujeres, sin ser machista. Las mujeres nos dan, en este sentido, mucho problema en el diagnóstico diferencial, a través del ectópico roto, a través de las EPIs o enfermedades pélvicas inflamatorias, endometriosis, listesis ureteral o el mismo embarazo, o el síndrome de medio mes, ¿no? Entonces, para eso en las mujeres tienen que preguntar cuándo fue su última regla, para ver si están menstruando. No descarten lo que estoy subrayando aquí, este de aquí, el ectópico, o esto de aquí, un quiste ovárico. Porque como son del lado derecho y están juntos ahí con el apéndice, le va a simular una apendicitis. Pero ¿cuál va a ser la diferencia? La diferencia va a ser en que este va a producir shock, más que todo shock hipovolémico. El paciente se va a chocar en horas, a diferencia que un shock séptico por apendicitis se choca en días, ¿no? Y en un shock séptico no va a estar pálida. Los quistes ováricos, igual manera. Este quiste ovárico sí se puede comportar como si fuera un apéndice. ¿Por qué? Porque se tuerce y se va a necrosar. Y la necrosis va a comportarse como un foco infeccioso. Y se puede confundir. De tal manera que, tal es así, que muchas veces cuando los ginecólogos mandan interconsulta como apendicitis, y ellos mandan como apendicitis, descartan el problema anexial, operamos y es una anexitis, es un problema anexial. O dicen, no, es un problema anexial y es una apendicitis. O sea, es bien difícil, a veces es bien difícil de diagnosticar. Por eso es que se acepta como error diagnóstico hasta el 10%, si nos dan chance de equivocarnos. Acertada, sin ningún problema. Luego tenemos la adenitis mesentérica en los niños, la gastroenteritis. Los divertículos de Meckel también se comportan como una apendicitis, pero más también como un cuadro obstructivo, ¿no? Y aquí cuando hablamos de obstrucciones, quiero decirles que cuando hablaron de obstrucciones hay unas causas, se llaman causas inflamatorias por pus.
la secreción purulenta hace que el intestino se aquiete, no haya peristalsis y por tanto no haya el tránsito intestinal y se va a ver ruidos hidroaéreos presentes, no va a haber deposiciones, el abdomen se va a distender y se comporta como un cuadro obstructivo. Tal es así que van a venir referidos al hospital no como apendicitis aguda, sino van a venir referidos como obstrucción intestinal. Y cuando uno hace ya la laparotomía, encuentra el apéndice perforada, rota, secreción 2, 3 litros, y generalmente son de causa retroilial, ¿no? La otra causa que podría causar, más que todo, trastornos de diarreas por su ubicación del apéndice es la apéndice de posición pélvica. Como está cerca del recto, el paciente les va a simular diarreas. Pero la diferencia con otras diarreas, desde el punto de vista de semiología, es que estas diarreas son así, de poco volumen y a cada ratito, como si tuviera un pujo, un tenesmo. Ese es más a favor de una apendicitis que una diarrea. También nos puede dar cuadro de piuria, de infección de vías urinarias, sobre todo en las posiciones retroiliales o pélvicas, ¿no? Y de hecho que muchas veces son tratados como itus. Y cuando ya tienen signos peritoneales, recién ya se dan cuenta que es una apendicitis. Entonces, el diagnóstico diferencial es pero muy importante tener presente, sobre todo cuando hay duda. Cuando no hay duda, ahí no hay problema. El problema es cuando hay duda. Van a encontrar un abdomen doloroso con más Burney positivo, pero no hay signos peritoneales, ¿no? No hay signos peritoneales, no hay resistencia, no hay Bloomberg, como vamos a ver después, entonces no hay signos peritoneales, solamente hay más Burney positivo, es decir, dolor nada más. Y ahí es donde vienen los problemas. Ahí tenemos que pensar en estos diagnósticos diferenciales, porque si el paciente tiene la cronología de Murphy, ustedes saben qué es cronología de Murphy cuando ya se va hacia abajo, ya tiene signos peritoneales, el cuadro está cantadito, el diagnóstico está hecho, una apendicitis. Y automáticamente, diagnóstico hecho de apendicitis, se les puede dar analgésico. Pero si todavía está en duda, todavía tienen que evitar los analgésicos y observarlo. Y ver cuál de estos diagnósticos diferenciales se puede alcanzar en ellas. Y aún así, tenemos un paciente con apendicitis retroilial, no le va a dar, como ya les dije anteriormente, signos de dolor somático, signos peritoneales, porque está bien atrás. Pero sí va a tener dolor. El dolor nunca se le va a ir. De un apéndice nunca se le va a ir, si fuera una apendicitis. Entonces, el otro criterio es persistencia del dolor. De ahí que en los niños y en ancianos, sea como donde es más difícil el diagnóstico, es preferible a veces actuar o pecar de exceso antes que por no hacerlo. Porque en ellos podemos ya presentar cuadros de peritonitis cuando ya decidamos intervenir. La persistencia del dolor, ya más allá de 12, 24 horas, ya si sigue con el mismo dolor y con hemogramas infecciosos, ya es una apendicitis, aunque no nos dé signos peritoneales. Y a pesar de que ustedes puedan tener ecografías, si la ecografía le va a salir negativo, ven que el apéndice está escondida, no lo van a ver debajo de los intestinos, se confunde. Y el otro es en el embarazo, obviamente, por el tamaño uterino que va a desplazar el apéndice y se va a hacer más difícil todavía encontrar. Entonces, como corolario, si no tiene signos peritoneales, obsérvenlo. Si el dolor persiste, igual o increciendo, decídanlo ingresar a la sala de operaciones en 12 horas y conversen con los familiares. Puede ser que sea una apendicitis, puede ser que no, pero prefiero entrar antes que y sacar un apéndice entre comillas normales antes que una peritonitis. Ahora,
Siempre, otra de las características de la semiología del apéndice es que la apendicitis siempre empieza con dolor abdominal. Lo primero que tiene el paciente es el dolor abdominal, por la fisiopatología, la obstrucción, el dolor visceral. Siempre empieza con dolor. Ya después, si hay signos si hay ya procesos infecciosos, vendrá fiebre. Entonces, mi consejo es que cuando ustedes tengan un paciente que diga, doctor, primero presenté fiebre, y de ahí el dolor, ya eso hay que tomarlo con pinzas, que podría ser una apendicitis. Primero tiene que ser el dolor. Y si tiene esa migración, esa cronología de Murphy, ya casi es, la sensibilidad es de 60-70%, dice la teoría, pero yo le diría que casi hasta el 100% en estos medios de una apendicitis. La anorexia, ya no creo que se presente en el 100%, ¿no? Sí, hemos visto pacientes con apéndice que tienen apetito normal, hasta incluso aumentado, y tienen apendicitis. Por eso es que su sensibilidad es un poco más baja, 60%, 50%. La náusea y los vómitos sí casi no tienen mucha sensibilidad. Entonces, ¿cuál es cómo hacen el diagnóstico? Según lo que le estoy diciendo. Como dice acá el puntero, y lo estoy subrayando, y lo estoy acá subrayando, es el examen clínico. Esto es por excelencia. Siempre, siempre, por los tiempos inmemoriales, por más que venga la ecografía, por más que venga la tomografía, por más que venga la resonancia, el examen clínico en la apendicitis aguda es lo que manda, es lo que nos va a decidir si lo operamos o no y hacer el diagnóstico. Cuando tenemos ayuda, como la ecografía, nos tenemos acá el signo de la dona, ¿no? Como ustedes lo ven a ver, y en la tomografía conglomerados, hasta se puede ver a los apendicolitos, como ven aquí, apendicolitos, pero nos pueden ayudar. También han hablado de scores, ¿no? Scores de Alvarado, de Ripalsa, de Lair, que son scores que más que todo más que sensibilidad tienen especificidad, es decir, si el score Alvarado dice que no es más probable que no sea. Pero si dice que sí es, no es tan seguro, hay que verlo con la clínica. La clínica y los exámenes de laboratorio como el hemograma, el PCR, ¿no? Pero sí ayudan a decidir, nos alientan más. Pero fundamentalmente es la clínica, la clave diagnóstica de la apendicitis. Cronología de Murphy, signos peritoneales, presencia de dolor inicial, luego como primer síntoma el dolor abdominal inicial, ¿no? Persistencia del dolor más de 12 horas. Si ustedes están en una emergencia y tienen un dolor abdominal en la fosa ilíaca derecha, que va disminuyendo conforme pasan los tiempos, pasan las horas, eso ya no es un apéndice. Siempre el apéndice la característica del dolor es increciendo, va persistiendo y va aumentando conforme pasan las horas. Pero si desaparece, luego aparece, ese es un más tipo de cólico de tipo renal, de un cálculo probablemente, que desaparece y aparece. Eso ya no es una apendicitis. El dolor de la apendicitis es constante, permanente, increciendo. Esas son las claves diagnósticas para la apendicitis, ¿no? Como le decía aquí, el dolor abdominal, persistente, increciendo, con cronología de Murphy, anorexia, náuseas y vómitos no tanto, la fiebre ya cuando está avanzado, los vómitos también. Luego tenemos los signos de rebote, los signos de irritación peritoneal, Burning, el Rousing que ustedes ya deben haber estudiado, y otros signos más que hay infinidad de signos, ¿no? Que van a ver si es que el apéndice está de tal o cual ubicación, si está en el psoas, si es pélvica, si es retrocecal,
son como 10, 15 signos que en realidad casi ni lo usamos nosotros. Básicamente usamos esto, signos de Maburney, de rebote, de Rossi. Por eso es que lo pongo acá. ¿Qué otros signos hay? Esos signos los he mandado en su referencia y que tienen que revisarlo porque no sirve más que todo para elaborar sus preguntas. Luego tenemos el tratamiento. El tratamiento quirúrgico va a ser netamente de la apendicitis operatorio. Aunque por ahí ya están otros estudios que dicen no operatorios, ¿no? O antibióticos, sobre todo en las apendicitis no complicadas. Estamos hablando catarral y supurada. La gangrenada sí podría ser, algunos lo consideran como no complicada, ¿no? Otros, dependiendo si hay presencia de pus, lo pueden considerar como complicada. Las incisiones que se hacen preferentemente es la Rocky Davis, cuando es abierta. Luego una paramediana derecha, pero cuando tienen una peritonitis ya generalizado todo el abdomen, preferimos una mediana para poder tener acceso a los espacios subfrénicos, tanto derecho como izquierdo, para evitar los accesos residuales o las neumonías. Y si es laparoscópica, mejor, ¿no? La laparoscópica ya podemos hacer mejor el lavado laparoscópico. Actualmente la literatura nos refiere que es mejor la laparoscopía en cualquier modalidad de apendicitis, dependiendo de la experticia del cirujano, ¿no? Antibiótico terapia como profilaxis o tratamiento, sugeriría profilaxis para ya las que no son no complicadas, con una dosis preoperatoria, y una vez que lo operamos ahí nomás queda, hasta 3 dosis se podría dar corta, pero ya si es perforada, si es complicada, ya si es unos 7 días por lo menos, ¿no? Y dirigido básicamente a anaerobios y gram negativos. Los analgésicos se le da apenas esté diagnosticado el paciente. Y como todo preoperatorio que ustedes ya han hecho el preoperatorio, el paciente se hidrata bien, se corrige el medio interno si tiene hipopotasemia, hipernatremia, etc. Y se trata de ingresar al quirófano lo más pronto para evitar la expansión de la peritonitis, ¿no? Entonces, generalmente en el 2 al 10% como apendicitis se presentan tardíamente como una masa en el cuadrante inferior derecho, lo que yo les decía, como un plastrón. Otros lo llaman hasta el 20% también como acceso, y se agrega fiebre, taquicardia, ¿no? Es un acceso apendicular. Entonces, la guía de manejo quirúrgico es apendicectomía y drenaje, o solo drenaje. ¿Qué quiere decir esto? Aunque anteriormente las escuelas anteriores decían peritonitis localizada, drenaje, con Penrose o un tubular. Pero ya se ha visto que no hay mayor diferencia, así le hagan drenaje o no, se ven la misma frecuencia de complicaciones. Cuando vemos solo drenaje, es decir, ingresamos en un acceso apendicular y por el mismo hecho de que está todo pegado, ya no se puede identificar el apéndice suficiente con drenarlo y se acabó. Es como si fuera un drenaje percutáneo, pero ya abriéndolo, ¿no? Y apendicectomía y lavado de cavidad con abdomen o sin abdomen abierto ya es para la peritonitis generalizada, como estamos viendo en este cuadro derecho, ¿no? Con lavado cerrándolo o con abdomen abierto como está aquí. Porque no sé, como cualquier peritonitis puede producir síndrome compartimental o puede quedar accesos residuales para una relaparotomías programadas, se llama eso. Y si fuera laparoscópica es con un lavado nada más y se tendría que hacer laparoscopía a demanda, dependiendo si es que hay o no signos peritoneales sugerentes de un acceso o peritonitis residual. Acceso residual. Aquí vemos el apéndice extraído laparoscópicamente, ¿no? Se puede hacer en cualquiera, también en las embarazadas, hasta el segundo trimestre, y al tercero por el mismo
volumen del útero a veces es un poco difícil, pero depende de experticia. Y básicamente el manejo laparoscópico es mejor que la abierta por el olor, la estética y la recuperación postoperatoria. ¿Qué complicaciones podemos tener? Hemorragias, infecciones del sitio operatorio. Acá, como ven aquí, miren, este es un acceso residual, como ustedes están viendo, pus en un fosa ilíaca derecho. Esta es una apéndice gangrenada. Esta es una infección del sitio operatorio. Acá está ya cerrado, ustedes lo ven, parece es una sutura continua y se ve los bordes rojos eritematosos. Eso es sugerente de una infección del sitio operatorio. Si ustedes ven, miren la piel acá al lado derecho, está normal, ven. Y aquí en la herida se ve rojito. Este probablemente ya tenga una infección de herida operatoria. Tendría que abrirse la herida y curar. Ahí va a salir pus probablemente. Luego tenemos hernias incisionales, como cualquier otra licencia de cualquier otra herida, hilio paralítico o prolongado, por la presencia de estos accesos residuales, las fístulas cecales, que ya le decía, por el apéndice, la base apendicular está perforada, ¿no? ¿Y qué hacemos en esos casos para prevenir? Hacemos una jareta del ciego, unos puntos, para cerrar ese hueco y evitar la fístula. Y colocamos un dren ahí, sí, en caso de que haya una fístula, salga a través del dren la secreción fecaloidea. Felizmente que esta secreción, esta fístula es benigna, se cierra al segundo o tercera semana de evolución, se cierra solita la fístula del apéndice. Luego tenemos la enfermedad diverticular, como ya le decía, es simplemente divertículos en el colon, ahí estamos hablando de diverticulosis. Cuando ya hay inflamación, estamos hablando de diverticulitis. Y se gradúa según Hinchey, ¿no? Grado 1, 2, 3 y 4, dependiendo si es localizado, si es generalizado o si es fecaloidea. Y la otra complicación de la enfermedad diverticular es el sangrado, que es la más frecuente, ¿no? Si tenemos herramientas como la colonoscopía que tenemos aquí, vemos acá las bolsitas o sáculos, ¿no? La protrusión a través del orificio por donde ingresan los vasos rectos. Tenemos la ecografía donde nos puede ayudar con trazos de aire, como lo ven aquí. La tomografía con mayor razón, ¿no? Y sobre todo la clínica. Pacientes, no tanto ancianos, sino adultos mayores a partir de los 50 años, 60 años, ya pueden presentar cuadros de diverticulitis, ¿no? Lo ideal sería lo menos posible operarlo, tratar de manejarlo con antibióticos, porque como ustedes ven en este cuadrito, de acá al lado derecho, estos orificios que son los divertículos se pueden presentar en todo el marco colónico. Entonces, en realidad, cuando opera uno, saca esta porción nomás del colon izquierdo, pero a veces hay hasta el colon derecho. Y la enfermedad puede seguir, y a la final el paciente termina con una colectomía total. Pero no, simplemente hacemos en lo posible hasta Hinchey 2, tratamiento médico. Ya el Hinchey 3 con peritonitis hacia adelante, ya tratamiento quirúrgico. ¿Y qué es lo que se hace? ¿No? Preoperatoriamente se puede hacer un lavado intestinal con 9 litros de cloruro de sodio. También ahora vienen preparados para hacer lavado intestinal. El paciente los toma y va defecando hasta que salga solamente líquido claro. Antibiótico profilaxis. Y puede ser, como le dije, colectomía total, colostomía de Harman o colostomía doble cañón de Mikulicz, ¿no? Por el hecho de que los divertículos pueden extenderse en todo el colon hasta derecho y de nada sirve a veces hacer la anastomosis porque la parte proximal puede estar afectado con divertículos y se puede complicar con dehiscencias, con accesos residuales. Incluso la misma colostomía puede tener complicaciones como el prolaxo de la colostomía, es decir, todo el intestino grueso sale a través de la piel
o invaginación, todo se reduce, se queda una boquita nada más a ras de la piel. Y también es una complicación, que a veces es estenosa y no produce secreción, salida. Muy bien. Si tienen alguna pregunta hasta acá. Sí, doctor, tengo una consulta. Sí. En el diagnóstico diferencial de adenitis mesentérica en un niño, ¿es obligatorio que tenga previa, algún resfriado viral o algo así? Porque es lo que he leído. O simplemente por ser niño puede ser adenitis. Un antecedente viral. Se cortó la... ¿Puedes repetirme, por favor? Sí, en el diagnóstico diferencial de adenitis mesentérica, ¿es obligatorio que el niño tenga un antecedente viral o simplemente es, por ser niño, se tiene que pensar en una adenitis mesentérica? La adenitis mesentérica está asociado a resfríos, sí, a resfríos. Está asociado de tal manera que si yo pienso que tiene adenitis mesentérica, debe tener muchas veces antecedentes de resfrío. Pero también no te olvides que la adenitis mesentérica simplemente es una inflamación de los ganglios, ¿no? Y también puede tener como respuesta a una diarrea común y corriente, una infección intestinal previa que haya tenido. Y queda una respuesta hiperinflamatoria de esos ganglios y le produce dolor. No es primordial que tengas un antecedente. No es primordial, no es primordial, pero si ya tiene antecedente, nos ayudaría mucho mejor a reforzar el diagnóstico de adenitis. Ok, doctor, esa era mi duda. Gracias. ¿Algún otro? En los niños, sobre todo, ya si van a tener más burnia, pero resistencia muscular casi no van a tenerlo, salvo que sea ya muy avanzado, ¿no? Y ahí ya, ¿para qué vamos a tener avanzado? Por eso en los niños ya tienen esa cronología de Murphy, tienen un dolorcito, un burnie, ya hay que considerarlo apendicitis. Igual que los ancianos, ¿no? Ahí hay que pecar ya de exceso, ya. A pesar, incluso le pueden tomar su ecografía, y muchas veces la ecografía van a ver que no les va a ayudar, ¿no? Dice solamente ecografía de apariencia intestinal conservada, le va a mandar. Y se quedan en el aire, ¿no? En los niños. Entonces, los niños apenas ustedes tocan, los ven ustedes, comienzan a llorar, a zapatear y no lo bajan ni examinar, ¿no? El abdomen. Y cuando lloran y pujan, hacen resistencia muscular voluntaria y les puede confundir. Lo ideal sería que lo evalúen cuando él está dormido. O distraerlo con la mamá, conversando, que la mamá le converse y ustedes van apretando el abdomen. Si no, van a tener problemas cuando le examinan a un niño. ¿Alguna otra pregunta? Hola, muchachos. O sea, que aprovechen Tienen que acribillarme preguntas, pues si no, ¿cómo? ¿Se fue el audio o que no hay nadie? Doctor. Dime, Joel. Con respecto a la apendicectomía diferida, ¿se podría recomendar con eso de las guías? Porque las guías dicen que ya no sería muy necesario. Claro, lo que dice actualmente es que ya no es necesario cuando estás tú frente a un plastrón y que lo dejas, ¿no? Tratamiento médico, pero otras literatura dice de que se debe hacerlo si es que el olor a la apendicectomía profiláctica, porque el olor puede venir hasta en 3 años y se asocia más a cáncer de apéndice, ¿no? Entonces, cuando optas ya por el tratamiento médico por un plastrón apendicular, generalmente lo puedes tú volver a reoperar, volver a operar, ¿no? A operarlo por primera vez a las 8 semanas. 8 semanas después de haber diagnosticado el plastrón, ¿no? Otro, o sea, 2 meses, 3 meses, profilácticamente para evitar que vuelva a ser. Dice que el 20% de esos pacientes vuelven a ser apendicitis.
¿no? Dentro de los 3 años siguientes. Incluso pueden presentarse con cáncer, dicen, en el 20%. Por eso es que algunos recomiendan hacer la profiláctica, pero solo en aquellos pacientes que están con blastoma apendicular o han sido manejados con antibiótico terapia, de los no complicados. ¿Te quedó claro? ¿O alguna duda? Sí, doctor, muy claro. Muchas gracias. ¿Otra pregunta? Los drenes, por ejemplo, los drenes. Ahí es cuestión de escuela, les diré, ¿eh? Y también es cuestión de placebo para el cirujano. Dejar en las apendicitis complicadas drenes. La literatura dice que no se debe dejar drenes, porque han visto que ellos han estudiado que no hay mayor diferencia en las complicaciones en aquellos pacientes que no dejan drenes y aquellos que sí dejan. Pero cuando tú operas en el hospital, y eso ya me ha pasado en la parte personal, llega el paciente y hace acceso residual. Espera. Sí. Que me espere. Sí, me espere. Súbele que me espere. Sí. Entonces, en nuestra clase, en esta parte práctica, cuando ya se nos viene el acceso residual, los familiares dicen, doctor, y como ellos tienen conocimiento también de drenes, los familiares, ¿por qué no lo dejó un dren? Dice que hubiese salido, ¿no? Entonces uno se queda a explicar